Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a analizar el bono TX31. Como siempre vamos a dividir el análisis en dos partes. La primera una parte técnica, cuándo fue emitido el bono, cuándo fue su vencimiento, tasa de interés, cómo amortiza el capital y cada cuánto paga intereses. Y la segunda, un análisis más actual, cuál es el precio, cuál es la tasa interna de retorno, si está bajo, sobre la par y justamente riesgos y beneficios de invertir en un bono como este. Empecemos. El TX31 es un bono que actualiza por SER más una tasa de interés. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia. Si querés saber bien en detalle cómo funciona, te dejo este video donde lo explico, pero lo que tenés que saber es que el SER sigue la inflación. Si la inflación sube, el SER sube, si la inflación baja, el SER baja. Entonces, cualquier cosa que nosotros tengamos que ajuste por SER, lo que nos está queriendo decir es que ajusta con la inflación. Este bono, el TX31, ajusta por SER más una tasa de interés del 2,5%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nos va a ajustar por la inflación más una sobretasa del 2,5%. Vamos a sacar todo lo que sea la inflación más un 2,5%. Este bono fue emitido el 31 de mayo del 2022 y su vencimiento es el 30 de noviembre del 2031 y está bajo ley argentina. ¿Qué quiere decir esto? Ante cualquier disputa por falta de pago o lo que sea, cualquier cuestión judicial con este bono se va a hacer en tribunales argentinos. Hay otros bonos que quizá tienen ley en Nueva York y entonces ante cualquier disputa se hace con ley extranjera, ley en Nueva York. Este caso, el TX31, es con ley local y paga los intereses los 31 de mayo y los 30 de noviembre de cada año. Cada 6 meses está pagando los intereses. Y la devolución del capital la hace en las últimas 10 cuotas a partir del 2027 hasta el 2031, a partir del 30 de mayo del 2027 hasta el 30 de noviembre del 2031. Esos 10 semestres lo que hace es devolver el 10% del capital y pagar los intereses, llegando al noviembre del 2031 devolviendo el último 10% del capital y pagando la última cuota de intereses. Actualmente el bono está aproximadamente 733 pesos y tiene un valor técnico de 1005. ¿Qué quiere decir esto? Que está por debajo del valor técnico. Eso quiere decir que está por debajo de la par. Está en 73. De hecho, acompañame a la computadora que lo vemos más en detalle. Bien, como estábamos hablando, la última cotización es de 733 pesos y la paridad está en 73 justamente. Está por debajo de la par. Es decir, lo estamos comprando más barato del precio técnico que debería estar el bono actualmente. Y nos está dando por eso una TIR del 10,05%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros invertimos en este bono y nos quedamos hasta el final y el gobierno nacional cumple con sus obligaciones y paga todo lo que tiene que pagar, nosotros vamos a estar sacando la inflación más una tasa interna de retorno del 10,05%. ¿Por qué no se contempla la inflación en esta tasa interna de retorno? Porque como no se puede pronosticar la inflación futura, el TIR, la tasa interna de retorno, se calcula teniendo como si fuese cero, ya que siempre va a ser igual que la inflación porque eso es el bono SER, porque actualiza por SER. Eso quiere decir que al comprarlo más barato no vamos a tener el SER más el 2,5%, sino vamos a tener SER más una tasa interna de retorno del 10,05%. Esto es bastante tentador en el hecho de decir que nos vamos a cubrir con la inflación, pero hay que tener en cuenta que este bono vence en el 2031, es decir, nosotros realmente vamos a recuperar todo el capital recién en el 2031. Y un horizonte tan largo en el tiempo para Argentina en pesos puede llegar a ser un poco, tiene un riesgo aparejado. Y por eso déjame que te voy a mostrar la tasa interna de retorno del bono en el último año. Esta es la tasa interna de retorno del bono en el último año. Como puedes ver, en octubre del año pasado estaba en 16,35%. Y ya en diciembre estaba en tasas negativas del 4%. Volvió a estar más o menos en negativo para enero y febrero. Y luego empezó a subir un poco hasta estabilizarse en el 10% que tiene actualmente. ¿Y esto por qué sucedió? Porque justamente a fines del año pasado, y lo mismo lo vimos en otros bonos SER, que te dejo acá los bonos SER para que todos los bonos SER que analizamos para que los puedas ver. Por eso quizá es más tentador otros bonos que actualizan por SER que están más cercanos en el tiempo del vencimiento, que pueden ser del 2025, del 2026, mismo hasta hay un bono SER del 2024 que tiene tasa interna de retorno negativa, porque está muy cerca en el tiempo y entonces está un poco sobrevalorado. Pero hay otros bonos que quizá vencen el año que viene que tienen una tasa interna de retorno del 8%. Te dejo el link acá arriba de todos los bonos SER que fuimos analizando. Por ejemplo, el TZX5 que vence el año que viene, que tiene una tasa interna de retorno positiva y tiene un vencimiento el año que viene. En cambio, el TX31, uno de los riesgos que tiene justamente es que vence en el 2031. De hecho, eso le da mucha volatilidad. ¿Y esto por qué sucedió? Porque justamente a fin de año, cuando la inflación se empezó a espiralizar y no había instrumentos en pesos que cubran con la inflación, porque podían ser de tasa fija o lo que sea,
los bonos SER pasaron a ser la estrella del mercado, y no solo este, sino casi todos los bonos SER pasaron a subir muchísimo su cotización hasta pagar tasas negativas, es decir, la inflación menos un 2%. Pero entre la desesperación de que no había ningún instrumento que te cubra la inflación con inflación del 25, del 15% mensual, estos bonos eran muy atractivos. Ahora, una vez que la inflación se estabilizó, estos bonos empezaron a bajar muchísimo hasta lo que estamos ahora, que están bajo la par su cotización. ¿Esto qué quiere decir? Que estos bonos son muy sensibles a que justamente suceda algo con la inflación. Si la inflación está muy estable y baja en el tiempo y hay otros instrumentos de tasa fija que le pueden llegar a competir a este bono, van a ser esos instrumentos los que suban. Ahora, cuando la inflación se empieza a estabilizar, estos bonos pasan a ser una gran opción, pero hay que tener en cuenta, como le decía hace un rato, el plazo. Pueden ser que venzan en el 2025 o en el 2026, como hay bonos SER como este que vencen en el 2031. Es por eso que hay que tener en cuenta la situación de lo que nosotros queremos invertir, el riesgo que queremos soportar y ahí recién tomar la decisión de qué bono invertir. Cualquier duda, cualquier consulta o mismo cualquier otro bono o otro instrumento que querés que analice, déjamelo en comentarios y hablamos más al respecto. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.